Millonario se arrepiente tras descubrir el propósito oculto del mendigo negro rico en secretos. Javier caminaba sin prisa por el bullicioso centro de Madrid. Un cóctel de ruidos, luces y olores a su alrededor, que por fin lograban quitarle el aburrimiento de una vida llena de oro, pero con el alma cansada. Lucía impecable en su traje hecho a medida, reloj reluciendo en la muñeca, sonrisa arrogante que casi cegaba. Para él, la ciudad era un escenario donde solo se paraba a admirar su reflejo en vidrios y vitrinas caras. Ignoraba lo que pasaba a sus pies, en las calles, en los rincones olvidados donde se escondían las historias que prefería no ver. Aquella tarde, el sol Madrid caía suave. Javier decidió dar un paseo fugaz por el parque. Sonido de niños jugando, perros ladrando, arrancaban pequeños destellos de vida real en su mundo de cristal. Y fue ahí, en ese rincón gris, donde chocó con una figura que parecía sacada de otra realidad. Un mendigo negro, pelo enredado, ojos que brillan, secretos que Javier había ocultado muy profundo. ¿La familia? ¿Su fortuna? El corazón de Javier se apretó. La piel le hormigueó como si hubiera pisado algo prohibido. Samuel le contó sobre un pacto oscuro, una verdad enterrada en mentiras y codicia, una sombra que había seguido a Javier desde antes de que él, dulce ignorante, naciera. No era solo pobreza lo que el mendigo escondía, era poder, culpa, una deuda que Javier había estado pagando sin saberlo. Cada frase encendía más ese fuego interno en Javier. Su pecho se oprimía. Las manos le temblaban al recordar lujos que ahora parecían barro. ¿Cómo seguir presumiendo una vida construida sobre secretos que escupían veneno? Pero aún más extraño era la atracción que sentía hacia Samuel. Mezcla de temor y fascinación. El mendigo no era simplemente una víctima, parecía un guardián, o quizá un verdugo disfrazado. Y entonces, justo cuando la conversación parecía abrir una puerta hacia la redención, un dato cayó como una bomba. Lafort, todo, desde sus coches hasta sus mansiones, llevaba la marca de Samuel. ¿Redención? ¿Condena? Las palabras resonaban pesadas en el aire, como si el propio parque contuviera la respiración. Javier miró a Samuel y en sus ojos apareció una lucha feroz. Quería escoger, deseaba escapar, imponerse. Pero Samuel le recordó que azules y dorados se mezclan con sombras, y su propia identidad pendía de un hilo invisible. ¿Salvarse o hundirse? Ese era el dilema. Los murmullos de la gente le llegaban como ecos lejanos, risas apagadas, desaprobación muda. De repente, un estruendo rompió el silencio. Algo explotó, y en ese sonido el mundo de Javier se volvió una vorágine. El momento detuvo el tiempo. Samuel lo miró fijamente, sonrisa enigmática, como si supiera algo que Javier aún no había descubierto. ¿Sería ese sonido el principio del fin o la chispa que encendería una verdad aún más profunda? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Javier seguía en estado de shock.
El eco del estruendo aún reverberaba en su pecho. La mirada de Samuel, intensa y llena de... Un silencio extraño se instaló entre ellos, como si el mundo se hubiera detenido. Gente alrededor apenas se movía. Algunos incluso se habían detenido a observar, curiosos. Sentía que los ojos de la multitud se fijaban en él, como si presenciaran su colapso. De repente, el aire cambió. Una figura oscura se deslizó entre los árboles, rompiendo el encanto. Era un hombre, alto, con una chaqueta desgarbada que apenas le cubría. Su rostro era una mezcla de locura y determinación. Con un grito desgarrador, corrió hacia ellos. «¡Samuel, suéltalo!», gritó el nuevo individuo, la voz cargada de una rabia que erizaba la piel. Javier miró como un ciervo atrapado en los faros de un coche. La revelación de Samuel, todo el poder que parecía contener, se desmoronaba en un instante. Samuel levantó la mano, intentando calmar a su atacante. «Espera, no es lo que crees». Pero las palabras se perdieron. El hombre se abalanzó. Sus manos se aferraron al cuello de Samuel, apretando con fuerza. Las caras de los transeúntes se llenaron de horror. Un grito del mendigo cortó el aire y el mundo se hizo borroso para Javier. La escena se convirtió en un caos. Atrapado entre la convulsión emocional y el horror de lo que veía, Javier se dio cuenta de que aquel vínculo oscuro que había comenzado a comprender se enredaba aún más. Por un lado, había un secreto que lo unía a Samuel, y por otro, un pasado que simplemente no comprendía. De pronto, el hombre que había atacado a Samuel gritó: «Si muere, todo se acabará. Él es la clave». Las palabras resonaron en la mente de Javier como un eco lejano. ¿La clave? ¿La clave de qué? Su corazón latía desbocado, un nudo clavado en su garganta. «¡Samuel, qué está pasando!», exclamó Javier, incapaz de desapegarse de la escena. Lo que antes había sido fascinación se transformó en desesperación. Samuel, con dificultad, respiraba, luchando por liberarse del agarre. «Tienes que saber la verdad. Si no lo haces, jamás podrás escapar». Era un juego peligroso. Las palabras de Samuel mezcladas con las de su agresor creaban un laberinto que lo atrapaba. El mendigo estaba en problemas y Javier por primera vez se dio cuenta de que su fortuna no era solo un regalo, era una maldición, un lastre. De repente, la figura del hombre se dislocó como una marioneta, cayendo al suelo con un grito de dolor. Samuel, alzando un brazo, reveló un objeto en su mano, un pequeño relicario que brillaba como el oro. «Tu vida está en juego, Javier. Este es el inicio». A sus palabras, el tiempo pareció congelarse otra vez. La multitud ahora en silencio observaba. Javier tenía la sensación de que el tiempo iba a estallar en 1000 pedazos. Tenía entre sus manos algo monumental, un secreto capaz de cambiar todo en su vida. Pero sucedió algo aún más repentino y catastrófico. Una explosión resonó a la distancia, más fuerte que la anterior, y el suelo tembló. Instintivamente Javier se agachó. En ese instante, una pared de ladrillo se derrumbó a su izquierda, un trozo grande desmoronándose y separando a todos. Gritos de terror llenaron el aire, pero Javier solo veía a Samuel. «Oh, Javier, recuerda, tienes que elegir la vida o el poder», susurró, justo antes de quedar sepultado tras los escombros. Confusión y miedo anidaron en el corazón de Javier. Nadie sabía qué había pasado ni qué iba a pasar. La realidad se desmoronaba y con ella su mundo entero. ¿Cómo podría sacar a Samuel y a la vez aceptar la horrible verdad sobre sí mismo? La pregunta resonaba en su cabeza mientras el caos crecía a su alrededor. Su vida, su fortuna, su identidad, todo pendía de un hilo. Ante el peligro, ¿qué escogería? Las voces y susurros se ahogaban en el ruido distante.
El horizonte de Javier se oscurecía, y una decisión debía ser tomada, aunque el tiempo se les escurriera entre los dedos. Javier sintió el tiempo detenerse mientras el eco de la explosión retumbaba en su pecho. El caos a su alrededor se tornó un murmullo distante, como si el mundo hubiera decidido ignorar su lucha interna. Samuel, con su mirada intensa, parecía un faro en medio de la tormenta, pero estaba atrapado, a merced de un destino que se perfilaba oscuro y amenazante. De repente, un rugido ensordecedor llenó el aire. Una nube de polvo y escombros se alzó, obligando a la multitud a dispersarse en un pánico colectivo. Javier, paralizado, sintió que el corazón le latía con fuerza. La figura de Samuel se desvanecía, oculta tras una cortina de destrucción. Su mente daba vueltas, como un torbellino de pensamientos y emociones indescifrables. «Samuel, ¿qué está pasando?», gritó, la voz desgarrada por la tensión. No recibió respuesta. Todo era confusión a su alrededor. Los gritos de personas que intentaban escapar resonaban en su cabeza. Pero algo en el caos lo mantenía anclado. Una conexión casi palpable con aquel mendigo que parecía saber más de su vida de lo que él mismo conocía. A medida que la nube de polvo se disipaba, una figura emergió. Era el mismo hombre que había atacado a Samuel, pero su rostro ahora estaba pálido y descompuesto, como si hubiera visto algo que nadie más había notado. Con un temblor incontrolable, se giró hacia Javier, ojos desorbitados. «¡Tú! ¡No debiste enterarte!». El aire se volvió pesado. Javier frunció el ceño. El nudo en su garganta se apretó aún más. «¿Qué quieres decir?». «Él no es quien piensas». La voz del hombre era un susurro roto, repleto de pánico. «Esa fortuna que tienes es un engaño». Samuel no es un mendigo. Él es el guardián de un secreto oscuro, algo más grande que tú y yo. Javier sintió que algo se rompía dentro de él. Eran palabras que lo sacudían hasta los cimientos. «¡Cállate!», gritó. Pero dentro, su mente luchaba con la realidad que ahora se desmoronaba. Él es un ladrón de almas. Todas las vidas que ha tocado, cada fortuna, cada ruina, son parte de un pacto maldito. Si él muere, tú también. Su fuerza es tu condena. Todo el mundo pareció caer en un silencio absoluto. Javier sintió que las piernas le flaqueaban. La multitud, ahora inmóvil, se convirtió en un mar de rostros expectantes, observando su reacción, esperando una señal. Sus ojos se volvían hacia él, miradas llenas de miedo y expectación. Samuel apareció de nuevo, con su rostro marcado por el polvo y el dolor. «Javier, escúchame, no le creas. Este hombre es un traidor. Viene en busca de lo que no puede obtener. Eres más fuerte de lo que crees». Pero el eco de las palabras del atacante resonaban en su mente, mezclándose con la verdad oscura que había comenzado a asomar. ¿Quién era realmente Samuel? ¿El mendigo que parecía conocer todos sus secretos? ¿O el monstruo que había devorado vidas a lo largo del tiempo? Sin previo aviso, el cielo se oscureció. Un rayo cayó, iluminando brevemente el paisaje. Era como si el universo mismo reaccionara a su crisis interna. Javier sintió que la tierra temblaba de nuevo, pero ahora era diferente. Había una energía palpable, un poder que emanaba desde el mismísimo centro de su ser. «Escoge y aférrate a tu elección». La voz de Samuel retumbó, llena de urgencia. La multitud se contorsionaba y las sombras comenzaban a alargarse, amenazadoras, como si esperaran una señal de su parte. La imagen del mendigo y del agresor se mezclaba en su mente, confusa, angustiante, espero, miedo y una necesidad imperiosa de entender lo que sucedía.
En el alma de Javier había una bifurcación: seguir un camino que ya había sido trazado o desafiar todo lo que conocía y tomar el control. Podría confrontar el monstruo que habitaba en su propia historia, y en ese momento un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Mira! ¡Mira! A lo lejos, una figura emergía de la niebla, brillando con una luz propia, un ser que desafiaba toda lógica y comprensión. Javier tenía la sensación de que ya no solo se jugaba su vida, sino también la esencia de su ser. La pregunta que atormentaba su mente fue susurrada de nuevo. En un instante, ¿quién era realmente su enemigo? La luz se acercaba, y con ella llegaba la verdad. Pero como siempre, una verdad que podía desmoronar todo en el que él creía: su vida, su fortuna, su mismo corazón. ¿Realmente estaba listo para enfrentarse a todo? Javier sintió el aire cargarse de electricidad cuando la figura resplandeciente comenzó a acercarse. Una luz brillante, casi blanquecina, cortaba a través del polvo y la confusión. De repente, reconoció esa forma. Era su madre, pero no era la misma mujer que había dejado atrás. Su rostro, lleno de vida, emanaba una paz que Javier no había visto en años. La había perdido cuando era un niño, y en ese instante la realidad se recortó a su alrededor. ¡Mamá! Su voz salió entrecortada, apenas un susurro. La multitud se volvió un murmullo distante. Los gritos de pánico y confusión se desvanecieron. Solo quedaba su madre, sonriendo con cariño, extendiendo una mano hacia él. Javier, hijo mío, has estado buscando respuestas y ahora las tienes, dijo su madre con un tono suave, casi como un canto. Samuel es mucho más de lo que crees. Javier sintió su corazón latir con fuerza, llenándose de confusión. ¿Qué eres tú aquí? ¿Qué está pasando? La pregunta se desbordó de su boca mientras su mente corría en círculos. Ni siquiera estaba seguro de si ella era real o una ilusión. Tu vida no es lo que parece. Samuel no es un mendigo. Es el guardián de este lugar, de nuestro legado. La fortuna que tienes, todo ese brillo, es solo una trampa. La mirada de su madre se volvió intensa. Todo esto está conectado: tu fortuna y el secreto oscuro que has heredado. Sin embargo, la atmósfera se tornó tensa. El hombre que había atacado a Samuel comenzó a retorcerse en el suelo, como si una fuerza invisible lo dominara. «¡No! ¡No puedes hacerlo! ¿Por qué ahora?» gritó, su voz desgarrada. La luz que emanaba la figura de su madre empezó a temblar. «Es el momento de romper el ciclo», exclamó Samuel de pronto, liberándose del miedo que había mostrado instantes antes. Su voz era un grito de desafío, y cuando levantó el relicario, la luz brilló más intensamente. «Este objeto guarda la verdad. Si se rompe, todo se desmoronará, y debemos elegir el poder o la verdad». Javier, paralizado entre su madre y todo el caos, supo que tenía que decidir. Pero entonces una sombra gigantesca se cernió sobre ellos. Era como un monstruo de pesadilla, emergiendo del suelo desgarrado, una representación de todos los secretos que había ignorado. Con cada paso que daba, la oscuridad absorbía la luz que su madre emitía, haciéndola vacilar. Y en ese momento, Javier comprendió el giro devastador. Su madre, envuelta en esa luz, no había venido a salvarlo. Era parte del secreto. Había hecho un pacto para conseguir lo que quería, y ahora estaba atrapada en la misma red de mentiras. Las palabras del agresor resonaron en su mente. «Si muere, tú también». «Mamá, no, tú siempre fuiste, no puedes estar en esto». Su voz tembló. La sensación de traición subió como un nudo en su garganta. Su madre se giró hacia él, pero ya no era aquella figura cálida. Sus ojos reflejaban un conflicto interno.
Lo siento, Javier. Existe mucho más a lo que no tienes acceso. Este legado es tanto una condena como una carga. Tienes que decidir, o liberar el poder o liberarme. La luz palpitaba y la sombra se arrastraba cerca como si esperara su respuesta. Javier quedó atrapado en la tormenta de emociones y revelaciones desgarradoras. La muerte se acercaba y cada gente alrededor de él se convirtió en simples espectadores de un drama desastroso. Todo se reducía a una elección, un momento eterno donde su vida, su historia, pendería de un hilo entre el poder, la verdad y el legado que había heredado sin saberlo. ¿Qué vas a hacer, Javier? La pregunta flotó en el aire, fría y desafiante. La tensión era insoportable, y mientras todo se desmoronaba a su alrededor, Javier supo que la decisión que tomara esa noche podría arrastrar su vida a la oscuridad, o liberar a su madre de su prisión eterna. Pero, ¿a qué costo? Las sombras se acercaban más. Él estaba atrapado entre el horror y la posibilidad de salvarlos a ambos. Su corazón palpitaba como nunca antes. ¿Qué decisión tomaría en medio de esa tormenta voraz? Justo cuando creía encontrar respuesta, la figura monstruosa se abalanzó sobre él y todo se volvió oscuridad. Javier sintió el aire cargarse de electricidad cuando la figura resplandeciente comenzó a acercarse. La luz brillante, casi blanquecina, cortaba a través del polvo y la confusión. De repente reconoció esa forma. Era su madre, pero no era la misma mujer que había dejado atrás. Su rostro, lleno de vida, emanaba una paz que Javier no había visto en años. La había perdido cuando era un niño, y en ese instante, la realidad se recortó a su alrededor. «Mamá». Su voz salió entrecortada, apenas un susurro. La multitud se volvió un murmullo distante. Los gritos de pánico y confusión se desvanecieron. Solo quedaba su madre, sonriendo con cariño, extendiendo una mano hacia él. «Javier, hijo mío, has estado buscando respuestas y ahora las tienes», dijo su madre con un tono suave, casi como un canto. «Samuel es mucho más de lo que crees». Javier sintió su corazón latir con fuerza, llenándose de confusión. «¿Qué eres tú aquí? ¿Qué está pasando?». La pregunta se desbordó de su boca mientras su mente corría en círculos. Ni siquiera estaba seguro de si ella era real o una ilusión. «Tu vida no es lo que parece. Samuel no es un mendigo. Es el guardián de este lugar, de nuestro legado. La fortuna que tienes, todo ese brillo, es solo una trampa». La mirada de su madre se volvió intensa. «Todo esto está conectado. Tu fortuna y el secreto oscuro que has heredado». Sin embargo, la atmósfera se tornó tensa. El hombre que había atacado a Samuel comenzó a retorcerse en el suelo, como si una fuerza invisible lo dominara. «¡No! ¡No puedes hacerlo! ¿Por qué ahora?», gritó, su voz desgarrada. La luz que emanaba la figura de su madre empezó a temblar. «Es el momento de romper el ciclo», exclamó Samuel de pronto, liberándose del miedo que había mostrado instantes antes. Su voz era un grito de desafío, y cuando levantó el relicario, la luz brilló más intensamente. «Este objeto guarda la verdad. Si se rompe, todo se desmoronará, y debemos elegir el poder o la verdad». Javier, paralizado entre su madre y todo el caos, supo que tenía que decidir. Pero entonces, una sombra gigantesca se cernió sobre ellos. Era como un monstruo de pesadilla, emergiendo del suelo desgarrado, una representación de todos los secretos que había ignorado. Con cada paso que daba, la oscuridad absorbía la luz que su madre emitía, haciéndola vacilar. Y en ese momento, Javier comprendió el giro devastador. Su madre, envuelta en esa luz, no había venido a salvarlo. Era parte del secreto. Había hecho un pacto para conseguir lo que quería, y ahora estaba atrapada en la misma red de mentiras. Las palabras del agresor resonaron en su mente.
Si muere, tú también. Mamá, no. Tú siempre fuiste. No puedes estar en esto. Su voz tembló. La sensación de traición subió como un nudo en su garganta. Su madre se giró hacia él, pero ya no era aquella figura cálida. Sus ojos reflejaban un conflicto interno. Lo siento, Javier. Existe mucho más a lo que no tienes acceso. Este legado es tanto una condena como una carga. Tienes que decidir, o liberar el poder o liberarme. La luz palpitaba y la sombra se arrastraba cerca, como si esperara su respuesta. Javier quedó atrapado en la tormenta de emociones y revelaciones desgarradoras. La muerte se acercaba y cada agente alrededor de él se convirtió en simples espectadores de un drama desastroso. Todo se reducía a una elección, un momento eterno donde su vida, su historia, pendería de un hilo entre el poder, la verdad y el legado que había heredado sin saberlo. ¿Qué vas a hacer, Javier? La pregunta flotó en el aire, fría y desafiante. La tensión era insoportable, y mientras todo se desmoronaba a su alrededor, Javier supo que la decisión que tomara esa noche podría arrastrar su vida a la oscuridad, o liberar a su madre de su prisión eterna. Pero, ¿a qué costo? En un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Se escuchó un crujido ensordecedor y el suelo tembló. Javier apenas tuvo tiempo de reaccionar. Una grieta se abrió bajo sus pies y de ella surgió una figura vestida con ropas desgastadas. Un rostro familiar, aunque desfigurado. Era su padre, el hombre que creía muerto. «¡Javier!», gritó con furia y desesperación. «Has estado jugando con fuerzas que no comprendes». La revelación fue un golpe brutal. «¿Tú estás vivo?». Las palabras apenas salieron de su boca. La multitud quedó paralizada. Los rumores de asombro se agolpaban en el aire. «El legado no es solo tuyo, es de toda nuestra familia. Samuel te ha manipulado, llevándote a tomar decisiones que pertenecen a otro». La furia de su padre resonaba en el aire, una verdad oculta que desenterraba un pasado olvidado. «Él no es el guardián, Javier, es el ladrón. La verdad oscura que persigue a nuestra familia se ha vestido de mendigo mientras tú no estabas mirando. Si no actúas ahora, perderás todo, y con ello a tu madre para siempre». El caos a su alrededor acrecentó. La sombra se abalanzó. El temor y la confusión nublaban los sentidos de Javier. Su madre, pálida, a punto de ceder, quedó atrapada entre la desesperación y la verdad que su padre había revelado. Elige, Javier. Ten cuidado de en quién confías. Y en esa fracción de segundo, una corriente de energía destelló. Todo lo que había creído verdadero se desmoronó, mientras el futuro se desdibujaba frente a sus ojos. La charla de poder y legado se convirtió en un laberinto de traiciones. ¿Podría Samuel ser el monstruo o el salvador, sintiendo que el tejido de su destino quedaba desgastado? Un grito final cortó el aire. En el momento en que su padre se abalanzó para proteger a su madre, la sombra lo atrapó. La luz se extinguió y el silencio abrazó la escena. Javier solo pudo mirar, completamente perdido. ¿Era su padre un aliado o un enemigo? Mientras la realidad se oscurecía, una pregunta lo perseguía. ¿Quién estaba realmente del lado de la verdad? El caos reinó un instante eterno. Todo lo que alguna vez creó para él se cernía como un destino oscuro, y en esa encrucijada, los ecos de sus decisiones pasadas comenzaron a resonar. Un final que solo podía ser el principio de algo aún más aterrador. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo volvería a levantarse? Javier sintió que el aire se comprimía a su alrededor. Todo lo que había conocido, lo que había creído hasta ese momento, se quebraba en 1000 pedazos. La figura de su madre
resplandecía, pero su esencia parecía turbia, como si en su luz se ocultaran secretos aún más oscuros. La lucha entre la luz y la sombra se intensificaba. «Mamá, no quiero esto», gritó Javier, la voz rasgada por la desesperación. Las palabras de su padre ecoaban en su mente. Samuel, el mendigo, su misterio, su poder. Todo giraba como una danza macabra. El temor le estrujaba el pecho. La revelación de su padre lo había dejado más aturdido que nunca. Él era un ladrón de almas, y su madre no era la salvación que había imaginado. El hombre que había atacado a Samuel se levantó de repente de entre los escombros. Sus ojos mostraban pánico, pero también algo que llevaba mucho tiempo oculto. «¡Detente!», gritó, mirando a Javier con una mezcla de enojo y miedo. «No comprendes lo que está en juego. No es solo tu vida, es la nuestra». Javier, atónito, sintió el suelo temblar un poco más. La sombra empezó a moverse, como si estuviera viva, separándose del terreno y tomando forma. Los gritos de la multitud se apagaron. La figura oscura emergía, y lo que había imaginado como un monstruo se transformó en algo más tangible, más real. Era una figura familiar, pero distorsionada, como un reflejo en un cristal roto. Era su abuelo. «¡Abuelo!», exclamó, impotente ante la revelación. «¿Tú también estás aquí?» «Javier, hay cosas que no sabes», dijo su abuelo, la voz entrecortada. «Este legado se ha transmitido por generaciones. Lo que Samuel está protegiendo no es lo que parece. Él es el verdadero guardián de tu destino. Y más que eso, es parte de nuestra familia». El infierno se desató a su alrededor. La multitud dejó de ser un mero espectador. Algunos retrocedieron, mientras otros, asustados, miraban con incredulidad. Samuel ya no era solo el mendigo, sino un eslabón crucial en esta cadena de secretos. La revelación era un golpe aplastante, pero más grave era el pánico que crecía. «¡No!», gritó el hombre que había atacado a Samuel. «¡No lo dejes jugar contigo! ¡Es una trampa!». La sombra se alzó, absorbiendo la luz que la madre de Javier emitía. Una fuerza indescriptible parecía borboteando del corazón del conflicto. Todo a su alrededor comenzó a vibrar, y en ese instante Javier entendió que la verdadera batalla no era solo entre el bien y el mal, sino entre generaciones. «Javier, decide ya». La voz de su madre resonó como un campanazo en el fondo de su corazón. «El poder está aquí, pero también hay una verdad». La sombra se abalanzó hacia él en un movimiento rápido. Javier alzó la mano. «¡Espera!». Las palabras salieron de su boca sin pensar, pero era un grito que reclamaba no solo su vida, sino la de todos. «Si me das el relicario, puedo salvarlos», dijo Samuel, su voz urgida por la necesidad. Pero Javier se detuvo, con una incertidumbre mortal corriendo por sus venas. «¿Salvarlos?», cuestionó, la confusión nublando su juicio. «¿Tú eres el héroe o el villano? ¿A quién se supone que debo salvar?». La respuesta nunca llegó. En ese instante la oscuridad retrocedió bruscamente, revelando un espectáculo terrible. Una explosión iluminó el cielo. Un eco ensordecedor cubrió la escena. Por un segundo todo quedó en un silencio mortal. La realidad se quebró, y luego vino la verdad. El suelo se partió, y una enorme grieta se abrió a sus pies. De ella emergió un vórtice de luces y sombras, girando y devorando todo lo que conocía. Javier se sintió absorbido,
como si la tierra lo reclamara. ¡No!, gritó, luchando contra la fuerza. Pero antes de caer, una visión le atravesó la mente. La imagen de Samuel, su madre, su abuelo, y un rostro más, oculto entre las sombras, uno que nunca había visto. La revelación lo golpeó con fuerza. Tú no eras todo. Se desvaneció en un instante mientras el vórtice lo envolvía, con un grito que resonó en su ser. ¿Quién eres? La pregunta quedó flotando en el aire como un resplandor que anticipaba la verdad final. Y así, Javier se encontró en un abismo de incertidumbres. Las figuras de su vida, la historia familiar, todo lo que pensaba saber, se desmoronaba, dejando solo un eco de la lucha que se avecinaba. El miedo y la revelación se entrelazaban, y la pregunta más importante flotaba en el aire. ¿Quién era realmente su enemigo? La respuesta parecía más lejana que nunca. Javier sintió el aire comprimirse a su alrededor. La realidad se desvanecía, y el vórtice lo absorbía. En un instante, el suelo tembló bajo sus pies. Una grieta apareció, haciendo que el caos se agudizara. Su madre, iluminada por una luz intensa, se evaporaba ante sus ojos. La lucha entre la luz y la sombra se intensificaba. «Mamá, no quiero esto», gritó, con la desesperación inyectándose en su voz. La revelación de Samuel, su madre, todo lo que había creído, se quebraba en 1000 pedazos. Pero, en medio de su confusión, un grito resonó. «¡No lo hagas, Javier!». Era el hombre que había atacado a Samuel, ahora cayendo al suelo a su lado, su rostro demacrado por el miedo. La figura oscura detrás de él se retorció con un susurro. «Tu educación está a punto de acabarse. Todo lo que has conocido se va a desmoronar». Con esas palabras, su abuelo se convirtió en una sombra más, engullido por la oscuridad. La sombra dejó de ser solo un fenómeno. Se transformó en algo sólido, un monstruo con forma, un ser que emanaba un frío que calaba hasta los huesos. Con ojos infernales miraba a Javier, como si lo conociera, y en ese momento todo cobró sentido. Era la representación de todas las mentiras, de las decisiones que jamás había tomado, de los secretos que habían cargado su familia. Los rostros de su madre y su abuelo se difuminaron, y se sintió más solo que nunca. El hombre enfurecido que había atacado a Samuel se levantó, su rostro ahora un lienzo de terror. «Deja que esto termine. El poder no es lo que parece». Pero sus palabras estallaron en el aire como un globo de niebla ante una llamativa chispa. El monstruo se abalanzó sobre él, y el hombre gritó, su terror resonando en los corazones de todos. «¡No! Javier, escoge». Las palabras de Samuel se entrellevaron en el aire, pero de pronto todo opacó. Una risa específica rompió la tensión. Una voz familiar, llena de desprecio. «¡Qué patético, Javier! Cada decisión, cada pacto, todo fue por nada». Javier se giró y sintió que el tiempo se congelaba. Era su hermano. «¿Tú estabas detrás de esto?». Las palabras brotaron de su garganta como un balde de fugas de verdad. Su hermano, al que creía perdido en el abismo de su pasado, aparecía ante él con una mirada fría y burlona. «Todo es un juego, Javier. Siempre lo fue. Samuel no es solo un guardián, es solo una pieza en el tablero. El verdadero poder eres tú». La revelación le cayó como una losa. Desde el inicio has sido el objetivo. Mi querido hermano, tu fortuna, toda tu vida, yo lo orquesté, el relicario, el legado. Todo estaba diseñado para que tú cayeras en la trampa que creé.
Los latidos de su corazón retumbaban en su pecho, mientras la ira comenzaba a llenar cada fibra de su ser. ¿Cómo pudiste? ¡Eas parte de esto!, gritó, sintiendo el nudo en su garganta. Las palabras cortaban como un cuchillo. Cada recuerdo compartido, cada momento de hermandad, ahora eran flechas envenenadas. Su hermano se echó a reír, una risa oscura que resonaba en el abismo. Pensaste que la fortuna era solo tuya, y no sabías que cada vez que sonreías yo observaba. Y ahora tienes que decidir, o te unes a mí, o dejas morir a todos. Javier observó el caos a su alrededor. Samuel, su madre, su abuelo, el hombre que había atacado. Todo se veía difuso. Solo su hermano y el monstruo frente a él eran claros. Con un movimiento de su mano, la sombra se abalanzó, y Javier sintió que la realidad se desmoronaba. «¡No te acerques!», gritó, sintiendo que las decisiones comenzaron a escurrirse entre sus dedos. La sombra se agitaba, y la verdad se tornaba oscura. El enfrentamiento había comenzado, y entre la furia y la traición, Javier se dio cuenta de que su vida jamás volvería a ser la misma, que el aire estaba cargado de tensión, y en ese momento comprendió que cada elección era una espiral que podría condenarlo a un destino mucho peor de lo que jamás había imaginado. La pregunta permanecía en el aire, pero justo antes de que pudiera actuar, todo se oscureció. Una explosión resonó, y de repente la sala se llenó de luz. El mundo a su alrededor se vertió en caos, una estela de sombras y murmullos, y en medio de ese torrente, Javier supo que la lucha apenas comenzaba, y que las verdaderas consecuencias de su selección. Javier sintió el aire comprimirse mientras la realidad se desvanecía, tirando de él hacia un abismo desconocido. La sombra estaba ante él, titubeando entre la insignificancia y el terror. Su hermano, aquel rostro familiar que creía perdido y ahora lo miraba con desprecio, rompió la calma. Todo en su interior estalló, como si le hubieran dado una bofetada. No lo hagas, Javier. Lo que crees saber es solo la punta del iceberg, dijo con una voz que arrastraba un eco de promesas rotas. De repente, todo el caos pareció detenerse. Su hermano avanzó y en sus manos apareció un objeto brillante que hizo que el vórtice vacilara. Un viejo medallón, el mismo que Javier había visto en sus fotografías de familia, décadas atrás. El mundo a su alrededor giraba. El enfrentamiento se ponía en pausa. ¿Dónde conseguiste eso?, cuestionó Javier, sintiendo el frío del sudor en su frente. Lo guardé, esperando este momento. Este medallón es la clave, Javier. No solo para detener a Samuel, sino para liberar a mamá de su prisión y a ti de esta locura. La mirada de su hermano era ardiente, pero Javier no sabía si confiar en él. Un rugido pareció surgir del abismo, volviendo a la realidad a todos los presentes. La sombra tembló, y la figura oscura tomó forma nuevamente, cada vez más amenazante. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La urgencia aumentaba. Samuel estaba muy cerca, y la luz de su madre titilaba en la distancia. «¡Dame el relicario!», gritó Samuel, retrocediendo tras el ataque del hombre, y al hacerlo, destelló con una energía insólita. «Él no merece este poder, Javier. Solo yo puedo salvarlo. Solo yo puedo ofrecerte un futuro». «O es salvación o condena», murmuró Javier, luchando contra las corrientes de confusión que inundaban su mente. Pero en ese instante su madre, su luz, comenzó a desvanecerse, extraño como un recuerdo arrastrado por la marea.
como si ese pacto oscuro de su familia se escurriera entre sus dedos. «Escúchame, lo que está en juego no es solo tu vida, es tu esencia», dijo su madre, el brillo en sus ojos apagándose. «Tu hermano tiene el medallón que puede cambiarlo todo. Tú decides seguir en la oscuridad o encontrar la luz». Y de repente todo se volvió un torbellino. Una explosión de recuerdos chocó con él, revelando imágenes de su infancia, su padre y el momento en que su madre desapareció. La verdad lo golpeó con fuerza. ¿Por qué nunca me dijiste que él estaba vivo? ¿Por qué el secreto? La rabia brotó, explotó en su interior como un volcán. Al darse la vuelta, el odio en los ojos de su hermano ya no era desconfianza, sino desesperación profunda. «No era mi decisión, nunca fue. Te creía a salvo, creía en este legado». Desde la grieta, un oscuro tentáculo se extendió, desenfrenado, buscando su presa. Y en un instante, todo pareció cobrar vida. La multitud se llenó de gritos y desesperación. Javier sentía el pánico a su alrededor, pero su mente luchaba contra el caos. Tomó aire, juró enfrentarse a la verdad. En ese momento, un grito desgarrador interrumpió el aire. «¡Javier, mira!». El hombre que había atacado a Samuel lanzó el grito y la sombra se detuvo en seco. Algo en el silencio era profundo. La figura del hombre se alzaba, ahora con los ojos desorbitados y rostro de condena. «Eres el elegido, la única salvación es el sacrificio», gritó, mientras de repente un lado de la grieta se desmoronó. El abismo se cerraba. «¡No!», gritó Javier, pero todo se oscureció mientras el medallón brillaba con una intensidad que superaba su comprensión. Cool golpes de luz lo rodeaban, como un recuerdo olvidado. Y justo cuando pensó que iba a sucumbir, saltó hacia su hermano. Entonces, en un destello de luz, un grito surgió, y la historia se volvió un remolino de sombras y verdades que giaban a su alrededor. El medallón vibró, llenando el aire con un resplandor dorado. La figura monstruosa lanzó un grito agudo, y en un abrir y cerrar de ojos, un rayo de luz cortó el cielo. Todo se hizo silencio, y Javier se sintió caer en el abismo, arrastrado por una fuerza desconocida. En su mente resonó la última pregunta. ¿Qué sacrificio debía hacer realmente para liberar a su madre? ¿Y a qué costo? Javier sintió el aire comprimirse mientras el vórtice lo absorbía. La sombra se agigantaba y la risa burlona de su hermano resonaba en su mente. «El poder es tuyo, solo si decides unirte a mí». La luz del medallón refulgía intensamente, y por un momento sintió que todo lo que conocía se desmoronaba. Pero de repente, un ruido sordo rompió el caos, un retumbar que parecía venir desde lo profundo de la tierra. La multitud se detuvo. Javier miró alrededor, el miedo llenando sus ojos. El grito desgarrador del hombre que había atacado a Samuel resonó. «No deberías haber venido aquí», gritó con desesperación. El suelo comenzó a abrirse y en un instante todo se volvió un torbellino. Javier vio cómo el vórtice giraba con furia, arrastrando sombras y luces en un baile macabro. Su hermano, el rostro distorsionado por la codicia y el temor, extendió su mano, pero ya era demasiado tarde. El abismo se lo tragó. «¡No! ¡Espera!», gritó Javier, extendiendo la mano hacia él, pero el aire se cortó como una hoja afilada. La devastación se esparció a su alrededor, y la sombra creciente hacía que la luz del medallón titilase como una vela a punto de apagarse. En el instante siguiente, todo se congeló. Una figura emergió del vórtice. Javier no podía creer lo que veían sus ojos. Era su padre. Todos creían que estaba muerto, y ahora allí estaba, más corpóreo que nunca,
pero con un rostro marcado por la angustia. «Javier», dijo su padre con voz grave, «has estado afinando el lazo que une a nuestra familia con él». El horror y la sorpresa inundaron su cuerpo. «Papá, ¿por qué nunca volviste? ¿Qué está pasando?» «Fui atrapado en el mismo ciclo de la traición que tú ahora enfrentas», respondió su padre. La angustia en su mirada era palpable. «No todo es lo que parece. Samuel, él no es solo un ladrón o un protector. Él es tu verdadero abuelo». El mundo se detuvo por un momento. Javier sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué? No puede ser». La verdad lo golpeó como un puño, desdibujando cualquier sentido que había encontrado. Su abuelo, el mendigo, la figura que había considerado un triste destino, era en realidad un guardián, atrapado por el mismo lazo que ataba a su familia. «Ese pacto es más antiguo de lo que piensas, Javier. Cada generación ha pagado un precio, y ahora depende de ti romperlo», continuó su padre, su voz fuerte, pero en la mirada había una mezcla de dolor y esperanza. Los ecos de risas grotescas resonaron al fondo. La sombra se adhirió a su figura, envolviéndolo en un abrazo mortal. Javier gritó, sintiendo cómo el miedo lo invadía, pero también una chispa de determinación. ¡Oh! Sin embargo, el hombre que había atacado a Samuel se levantó, su mirada atravesada por la desesperación. No puedes permitirlo. Si Javier no se une a el legado, todo será destruido». La multitud se agolpó. La confusión reinaba. Llantos y murmullos se entrelazaban con el caos. Javier sintió que la atmósfera cambiaba, y mientras el vórtice crecía, otra figura apareció. Era su hermano. «Javier, eres el único que puede liberarnos a todos. La última pieza del rompecabezas está en tus manos». El tiempo pareció parar. La lucha interior de Javier era palpable. La sombra se abalanzó hacia él, y en medio del caos, un nuevo grito emergió del vórtice. «La verdad está oculta. El medallón no es solo poder, es el vínculo con lo que has perdido». Javier miró a su padre. Estaba allí, pero al mismo tiempo lo sentía alejado. El peso de las palabras lo azotó. La verdad se retorcía en su pecho, y de pronto el destino de todos pendía de un hilo. Pero una sombra más oscura se asomó del abismo. Había algo más, algo que había permanecido oculto en el corazón de todo. Y justo antes de que pudiera decidir, un estruendo desgarrador llenó el aire. El suelo tembló bajo sus pies, y la luz del medallón comenzó a parpadear y a desvanecerse. La sombra absorbió todo a su alrededor, y en un instante la oscuridad los envolvió. Todo se detuvo. En aquel silencio profundo, Javier sintió que su mundo se desmoronaba. La figura conocida en el vórtice se acercaba. «Todo cambia, Javier. El legado, la verdad, dependen de ti. Pero recuerda, lo que elijas tendrá un precio». Y en ese último instante, antes de perderse en la oscuridad, Javier comprendió que nada volvería a ser igual. ¿Podría enfrentar la verdad? ¿Estaba listo para perderlo todo en el proceso? Javier sintió que el vórtice lo absorbía, pero se aferró al medallón. «No estoy listo para perder a mi madre otra vez», gritó mientras todo a su alrededor se oscurecía. La figura de su padre se acercaba, su rostro lleno de angustia. «Confía en ti mismo, Javier. Solo tú puedes romper este ciclo. Tienes que elegir». El que se hacía pasar por su hermano hizo un movimiento brusco. «No, tienes que unirte a mí. El poder es nuestro». Pero Javier sintió que algo dentro de él estallaba. El miedo y la duda se transformaron en rabia.
No quiero más poder, quiero la verdad y liberar a los atrapados. No me haré cómplice de esta locura. La sombra titubeó, como si sintiera la intensidad de su decisión. El eco del grito del hombre que había atacado a Samuel resonaba en su mente. Tú eres el elegido. Sacrifica tu vida por la verdad. Javier recordó el sacrificio que había hecho su madre, el dolor que había sentido por la pérdida. ¿Por qué esa tradición debe continuar?, se preguntó. Todo el dolor, el desasosiego, lo llevaron a un punto de quiebre. En un instante, una idea brillante iluminó su mente. Tomó fuerza y sin pensar, gritó: «¡Liberaré el legado! ¡No dejaré que continúe!». Un destello de luz emergió del medallón, inundando la oscuridad. La sombra, ahora desorientada, comenzó a retroceder. Javier sintió que el poder corría por su cuerpo. Sus palabras resonaban en el aire, como un canto antiguo liberador. La luz se alza sobre la sombra. Soy más fuerte que este legado maldito. Y al pronunciar aquellas palabras, el medallón brilló con fuerza, disolviendo la oscuridad y revelando la esencia perdida de su madre. Ella apareció ante él, radiante y serena. «Hijo mío, has elegido la verdad sobre el engaño. Estoy tan orgullosa de ti». Las sombras se diluyeron y la figura de su abuelo, esta vez no como monstruo, sino como un protector, se materializó a su lado. «¡Has quebrado la cadena, joven hombre! Ya no somos prisioneros de nuestras decisiones pasadas». El medallón vibró, manifestando una conexión profunda entre ellos. Un susurro de gratitud se extendió entre los presentes. Aunque el miedo persistía, Javier sintió una ola de esperanza. Su hermano, ahora despojado de sus engaños, se arrodilló. «¿Qué he hecho? ¿He seguido un camino equivocado?». «Hay tiempo para redimirse», respondió Javier, la compasión llenando su corazón. «Lo importante es elegir el camino correcto, libre de oscuros pactos». El hombre que había atacado a Samuel miró con asombro. «¿Es posible salir de la sombra? ¿Podemos ser libres?». Javier asintió, y en el aire se sintió una chispa de cambio. Era un nuevo comienzo. No había más secretos ni cadenas, solo luz. La multitud observaba, en un asombro colectivo, como el medallón se desvanecía, liberando a todos de su yugo. «Gracias, Javier», gritaron algunos, llenos de emoción. La esperanza brotó entre ellos. Un hilo de luz unió las almas, sanando viejas heridas. Pero con el renacer de la verdad, una sombra aún se mantenía al acecho. Javier se giró hacia su madre y su abuelo. «¿Y si llegan otras sombras? ¿Qué hará nuestra familia?». «Entonces nos uniremos para enfrentarlas», respondió su madre con una dulzura que iluminó su corazón. Javier, sabiendo que la lucha nunca terminaría del todo, sonrió ante la posibilidad del futuro. En ese instante sintió que había encontrado su verdadera fuerza. Un legado renovado, una elección consciente. La historia no concluía aquí. Solo acababa de comenzar. Y tú, que has llegado hasta aquí, no olvides esto. Esta historia puede haber terminado, pero tú puedes ser parte de la próxima aventura. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las más exclusivas. Aplasta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y demostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans como tú comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. ¡Vamos! ¡Hazlo ahora!